Vean sus apuntes, pues. Nadie dice nada. Licenciado, aquí el Nadie licenciado dice nada. hemos quedado donde dice la demanda de un artículo en el mercado. Usted ha dicho de que la demanda de un artículo determinado en el mercado son las cantidades que está dispuesto a comprar en un periodo determinado a diferentes precios alternos. Ahí hemos quedado, licenciado. En, en la conceptualización. ¿Quedó? Ya. Sí. Tenemos que la demanda del mercado son, como ya dijimos en la anterior clase, son las cantidades que están dispuestas a comprar un artículo X a precios alternativos en un determinado tiempo. Todos los consumidores que pertenecen al mercado de ese artículo, ¿no? Todos los consumidores que pertenecen al mercado de este artículo. Lo que quiere decir que todos aquellos que pertenecen o quieren comprar con el dinero necesario, obviamente, pertenecen a ese mercado. Y cuando decimos que están dispuestos a comprar, quiere decir que tienen... O sea que esto nos recuerda a lo que hemos dicho. Nos referimos a la demanda efectiva, ¿no? En un determinado tiempo, puede ser una semana, un mes, etc. A precios alternativos, ¿no? Cualquier artículo. Cualquier artículo. Puede ser calzados, alimentos, etcétera, etcétera. Vehículos, viviendas, etcétera. Cualquier artículo. ¿Cómo podemos hallar la demanda del mercado? La demanda del mercado se Licenciado, puede encontrar a través de... A ver, ¿alguien quiere decir algo? licenciado, también nos dijo que se puede encontrar mediante la suma de todas las unidades compradas. Ya, una modalidad. Otra hemos dicho. De forma tabular. Esa es la forma tabular, ¿no? Voy a explicar un poco más. Pero hemos dicho que podemos encontrar también a través de una suma de funciones, porque cada productor, cada consumidor tiene su propia función, ¿no?
Si nosotros queremos encontrar la demanda del mercado por lo menos de 100, digamos, consumidores, tenemos que sumar las 100 funciones. Y de ese modo obtener la función de demanda del mercado, ¿no? Y en esta función de demanda del mercado, nosotros reemplazamos precios hipotéticos y encontramos las diferentes cantidades del artículo que se demandan en el mercado, pero en el mercado. Lo que nosotros hemos hecho es del consumidor, de un consumidor. Hemos hallado a través de una función de ese consumidor la proyección de demanda y luego la curva de demanda, ¿no? De un consumidor. Pero en este caso ya no hablamos de uno, sino de muchos, de varios. Por ejemplo, dijimos 100. Entonces, pero para obtener a través de estas funciones tendré que sumar las funciones de cada consumidor, ¿no? Y obtener finalmente la función de demanda del mercado. Y en esta función de demanda del mercado, reemplazar precios hipotéticos, obtener la proyección de demanda del mercado. Y de esta función de demanda del mercado, obtener finalmente la curva de demanda del mercado. No individual, del mercado. ¿Ya? Del mercado. Entonces, pero vayamos por pasos. Esas dos modalidades, la tabular y a través de funciones o ecuaciones también si se quiere, repito, nos permiten hallar la demanda del mercado. Entonces, empezaremos con la demanda, digo, la forma tabular. ¿Cómo se halla tabularmente? Como su nombre lo está diciendo, tabular datos. Introducir información, ¿no? Obtener información, introducir a la hoja donde estoy trabajando para obtener la demanda del mercado. Estoy registrando los datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer ejercicios simples, pero que nos van a permitir entender si yo quiero hacer algún ejercicio con más consumidores. 10, con 50, con 100, con 1000, con 10.000, etc. El procedimiento es el mismo. Vamos a suponer que sabemos las cantidades que demanda cada consumidor. Cada consumidor. Las cantidades que demanda cada consumidor a precios hipotéticos, ¿no? A precios hipotéticos. Los precios pueden ser, por ejemplo, como los precios hemos manejado, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, precios 6, precio 5, precio 4, 3, 2, 1. Entonces, a esos precios, digo que en el mercado, para hacerlo simple, obviamente, hay solamente tres consumidores. Tres consumidores. Pueden agarrar ustedes consumidor 1, consumidor 2, consumidor 3. Entonces pueden elaborar una tablita, ¿no? Precio de X, esa columna agarran precios de 6 a 1. De 6 bajando a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Y en este caso, tres columnas correspondientes a cada uno de los consumidores.
consumidor 1, consumidor 2 y consumidor 3. ¿Ya? 3 consumidores. Diremos entonces, vayan anotando. El consumidor 1, al precio de 6, consume 20. No, pueden ponerle 10, más bajo el número, ¿no? Para que con números altos. Consume 10 unidades. Estamos hablando del consumidor 1. Primero va a ser del 1. Al precio de 6, 10 unidades. Al precio de 5, 20. Al precio de 4, 30. Al precio de 3, 40. Al precio de 2, 50. Al precio de 1, 60. Ya lo tenemos llenado del consumidor 1, ¿no? Al precio de 6, 10. Al precio de 5, 20. Al precio de 4, 30. Al precio de 3, 40. Al precio de 2, 50. Al precio de 1, 60. Vayamos con el consumidor 2. El consumidor 2 consume al precio de 1, al precio de 6, partimos siempre de 6. Al precio de 6, 15. Al precio de 5, 20. Al precio de 4, 25. Al precio de 3, 30. Al precio de 2, 35. Al precio de 1, 40. Esas son las cantidades que demanda el consumidor 1. Digo 2 en este caso. Vayamos al consumidor 3. Al consumidor 3. El consumidor 3, al precio de 6, consume 30. Al precio de 6, 30. Al precio de 5, 35. Al precio de 4, 40. Al precio de 3, 45. Al precio de 2, 50. No, algo falló ahí. No está igual. Al precio de 6 dijimos 30. Al precio de 5, 35. Al precio de 4, 40. Al precio de 3, 45, ¿verdad? Sí, licenciado. Al precio de 3.45. Al precio de 1, 55. Ya, ahí termina. 3 consumidores. Esta información se la puede obtener en alguna institución, existe. El INE, el Ministerio de Planificación, etc. Se tiene este tipo de información. Se la obtiene. Lo importante es tabular, como se dice, ¿no? Por eso tabular. Ahora, hemos obtenido la información de estos 3 consumidores. Es decir, lo que compran, lo que demandan o lo que consumen estos 3 consumidores a distintos precios.
Pero en los hechos reales, no hay tres, ¿verdad? Que puede existir para de acuerdo, pero generalmente son más de tres. Podemos hablar de 15, 20, 100, 1000, 10.000, etc. Pero el procedimiento sería el mismo, ¿no? Ustedes van haciendo columnas para el consumidor 4, para el consumidor 5, 6, 7, 8, 9, 10, y listo. Tienen toda la información de 1000, digamos. Y eso se puede hacer en una máquina computadora, se mete la información. Y luego, una vez detallado todos los datos correspondientes a cada consumidor, lo que hemos hecho nosotros son de tres, hallamos la demanda del mercado. A ver, voy a preguntar, ¿cómo obtendríamos en este caso la demanda del mercado? Preguntas. Licenciado, sumando las cantidades de cada consumidor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar las cantidades de cada consumidor. Exactamente. O sea, lo que se hace es simplemente sumar las diferentes cantidades que consume cada uno de ellos, ¿no? Cada consumidor, a ese alternativo. No juegues con eso. Ustedes al precio de 6, por ejemplo, van a sumar todo lo que consumen los consumidores. Serán 3, serán 5, serán 10, serán 15, serán 20. Ese es el procedimiento. Muy sencillo, ¿verdad? A ver, obténganlo, súmenlo y me dicen. ¿Ya han sumado? Licenciado, era de 3 consumidores, ¿no? Sí, de los tres, ¿no? Ahí, ya tengo la suma. La información tenemos de los tres, ¿no? Ya les he dictado, ¿verdad? Sí, Ahora, para la suma de la cantidad de las cantidades, ¿no? claro, Allá, ¿le dicto? O... que corresponde a cada precio. Ah, sí. Al precio de 6 corresponde 45. ¿Está bien? Ya, al precio de 5, Ah, no. Eh, al precio de 5, 75.
¿Ya? al precio de 4.95. Al precio de 3, 115, al precio de 2, 135 y al precio de 1, 155. Ya. Eh, Disculpe, licenciado, me he equivocado. En el precio de 6 es 55, no 45. En el precio de 6, Sí, 55. 55 el precio de 6, de acuerdo. ¿Ya los demás están de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vale, pues. Bien, entonces, esa suma que corresponde a cada uno de los precios, es la demanda del mercado. Es así de fácil, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Si yo quiero saber la demanda del mercado de un artículo, tengo que hacer eso. Si son 10, de los 100, 100. Y así sucesivamente. ¿Ve? Bien, hemos obtenido la demanda del mercado. Otra pregunta. Entonces, ¿cómo yo obtengo ahora la curva de demanda del mercado? Graficando estos últimos datos, licenciado, con el precio de X, graficando la suma. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Nada, susto. ¿Qué toma en cuenta para obtener la curva de demanda del mercado? ¿No? El precio Tomamos en cuenta la suma de las cantidades demandadas. ¿Qué toma en cuenta entonces? ¿Qué datos? ¿Qué datos toma en cuenta? Licenciado, con los consumidores y la cantidad demandada. Ya. Nosotros hemos obtenido la curva de demanda del consumidor, ¿verdad? El consumidor. Esa curva obtenida, que era una línea recta, es de un consumidor. ¿Cómo lo has obtenido? De la proyección de demanda. Y la proyección de demanda solo me detalla dos columnas, precio y cantidad demandada del consumidor. Claro, esas cantidades las he obtenido de una función, ¿verdad? Bien, nosotros de esta forma tabular no estamos encontrando o hallando funciones o a través de funciones, sino que lo hemos obtenido además del mercado de esta forma, llamada tabular. Eso quiere decir que para obtener la curva de demanda del mercado, ya no individual, porque lo que hemos sumado es la demanda del mercado a distintos precios, ¿no? Entonces, lo único que hago es tomar en cuenta los precios, la columna de precios,
y de manera directa la columna de la demanda del mercado. O sea, lo que hemos sumado. ¿Se dan cuenta? Nada más. O sea, esas dos columnas tenemos en cuenta. Lo que quiere decir entonces que de ese modo voy a obtener la demanda, la curva de demanda del mercado. Pero como ya tienen los datos, pueden ustedes ahora obtener precios y la columna de demanda del mercado. Obténganlo, la curva de demanda del mercado. Kids mirando chango! Kids! That's red, nigga. Ya está hecho. Sí, licenciado. Ya. En el eje de cantidades, ¿cómo han hecho? Licenciado, en el eje, usted dijo cantidades. Primero, donde está de los precios, se colocó así como muestra en el gráfico, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el eje donde está la demanda, hemos colocado la suma del consumidor 6, 5, 4, 3. En el 6 salió 55, en el 5, 75, en el 4, 95, y así sucesivamente.
Tal y como muestra la gráfica, así se obtuvo la curva de demanda. ¿Cómo sale la curva? La curva de demanda sale inclinado, como le dije, es inclinado como el gráfico. Eh, está a la izquierda, así. Perdón, no sé cómo explicarme bien. Ya. Una aclaración en esto del eje de cantidades para que no, no estén perdidos alguno. Ojo. La máxima cantidad que compra, ¿cuánto es? Al precio de 1, Al precio de una 155. 55. Ya. Si nosotros registramos, por ejemplo, de 1 en 1 las cantidades, porque tiene que ser la escala igualita, ¿no? No puede ser variable la escala. Si nosotros tenemos una escalita de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, cada cuadradito, digamos que es un cuaderno cuadriculado, 1, 2, 3, 4, 5, que se presenta 1, eso tendría que hacer hasta 155, ¿no? Sí, licenciado. Pero hasta ahí. Pero si yo grafico hasta ahí, 155, no va a alcanzar la hoja. Una hoja normal, ¿no? Cuadriculada. Una de esas no me alcanza la hoja porque es 155. Primero tengo que llegar a 10, luego a 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Cuál sería un procedimiento para simplificar? Para no hacer así de largo, ¿no? Sería agarrar las cantidades exactas e ir del menor al mayor. No, no, no. Claro, va a ir del menor al mayor, obviamente. Porque a medida que vamos hacia la derecha del eje, aumentan las cantidades. Pero, ¿cómo yo puedo hablar para que la escala sea exacta? ¿Alguna vez han abreviado? Cuando son las cantidades grandes, mayores. Sí, como casi en todos los ejercicios, porque es imposible anotar todo así desde 1, 2, 3, 4 hasta 100 o 200. Lo que se puede hacer para ganar tiempo es de que un cuadrado represente 10, ¿no? O represente, para ser exacto, 2 cuadraditos 10, digamos, para ser más exacto. Entonces, 2 cuadraditos 10, otros 2, 20, otros 2, 30, otros 2, 40, otros 2, 50, otros 2, 50, 60, 70, hasta 155. No va a ser muy largo eso. No va a ser muy largo. Cuando tenemos datos, por ejemplo, de cuando dicen 145, por ejemplo, entonces, como está variando de 10 en 10, 2 cuadraditos, 140, 150, 2 cuadraditos, 150, 160, 2 cuadraditos, 145, dicen, sería un cuadradito ahí, la mitad, entre 140 y 150, 145. Saldría perfectamente así. ¿Eh? Sí, licenciado. Entonces, la curva de demanda no se hace muy larga, muy extensiva, sino que se deduce. Lo importante es que sea dependiente negativa, como hemos encontrado. Ese sería un procedimiento para hallar la curva de demanda. La curva que ustedes han encontrado es la curva de demanda del mercado, pero no del mercado.
Nosotros en los ejercicios que vamos a hacer posteriormente, vamos a suponer ya la curva. Pero sabemos también que es una recta, puede ser curva profunda también, ¿verdad? Pero de pendiente negativa. Pero ya sabemos de dónde sale, ¿verdad? De qué se obtiene, sabemos eso. Si suponemos que decir, esta curva salió de algún lado, sumando las cantidades, etcétera, etcétera, ya nos damos cuenta. ¿Mm? Bien. Esa sería la forma tabular. Repito, esta curva de demanda del mercado sale una línea recta, por ejemplo. Ya, de acuerdo. O puede ser una curva que puede salir, una curva propiamente dicha. Una curva irregular, pero de pendiente negativa. ¿No? Recta, curva propiamente, o irregular, pero de pendiente negativa. Todo, como habías dicho, depende de la información. No sabemos cuánto vamos a obtener, todo va a depender de eso. Sí, así es, licenciado. Ya, de acuerdo. A través de funciones. La otra forma que habíamos señalado es a través de funciones. ¿Cómo se obtiene a través de funciones? Como ya les decía, cada consumidor tiene su propia función, ¿verdad? Si yo quiero obtener la curva de demanda del mercado, entonces tendré que sumar 100 funciones, por ejemplo. Pero en la demanda hay más consumidores, ¿no? Hay miles más consumidores. Pero tendré que sumar si quiero encontrar, digamos, la demanda del mercado a través de este procedimiento de funciones. Por esa razón, entonces, nosotros tenemos una función que hemos señalado. Nuestra función era cantidad de demanda igual 12 menos 2px, ¿verdad? Una función de un consumidor. 12 menos 2px. Esa era la función. Ahí hemos reemplazado los precios, ahí obtenimos las cantidades que demanda el consumidor. Pero ahora ya no es el consumidor, sino muchos. Una forma que nos permite simplificar la complejidad de este caso, porque es complejito, sumar 100 funciones mismo. Podemos suponer nosotros que puede suceder, ¿no? Si suponemos que en el mercado hay 1000 consumidores, ya, estamos partiendo de lo siguiente, de la función que hemos dado hace días, hace clases atrás. La cantidad demandada igual 12 menos 2px, era la función. Pero ahora, decimos que en el mercado hay 1000 consumidores y que los 1000 consumidores tienen la misma función. La misma función, los 1000. ¿Cómo encuentro la demanda del mercado? A ver, analice un poco, piense.
La función que tienen es de un consumidor. Digo, en el mercado hay 1000 consumidores que tienen la misma función. ¿Cómo hay la demanda del mercado? Licenciado, multiplicando por 1000. A ver, haga todo el procedimiento. Ya, multiplica por 1000. Ok.
¿Ya lo oyó, joven? A ver, explique. Licenciado, sería la cantidad del mercado sería 12.000 menos 2.000 el precio del mercado, o sea, en conjunto. Precio del mercado 2000. Sí, o sea, la función de la demanda en el mercado. A la función de demanda del mercado. Ya, entonces, para obtener la pregunta era no cómo obtenemos la demanda del mercado. El primer paso es obtener la función de demanda del mercado. Porque lo que tenemos es la función de demanda del consumidor, ¿verdad? Pero ahora, como hemos dicho, 1000 consumidores, entonces, ¿cuál sería la función de demanda del mercado? Eso es lo que tenemos que hacer primero. Y para ello, para los estudiantes que no hicieron todavía, lo único que hay que hacer ahí, como tienen la misma función todos, es multiplicar 1000 por la función. O sea, cantidad demandada igual 1000 por 12 menos 2px. Por esa función. ¿Ya? ¿Cuánto obtendría? Ya, es una multiplicación simple, ¿no? 12.000 menos 2.000px, tal como dijo el joven. ¿No? Entonces, la función de demanda del mercado es cantidad demandada igual 12.000 menos 2.000px. 2.000px. Esa es la función de demanda del mercado. 12.000 menos 2.000px. ¿Qué me permite esta función de demanda del mercado? Me permite obtener las cantidades demandadas en el mercado. Para ello, lo que van a hacer es lo siguiente. Y en la siguiente clase me traen el chito y me explica, el estudiante que me explica bien, ya sabemos. Gana sus puntos. Reemplazar precios hipotéticos. Puede ser los mismos precios, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Y luego obtener la curva de demanda del mercado. Porque ya esas cantidades son del mercado. ¿Por qué? Porque hemos reemplazado la función de demanda del mercado, ¿no? Esas cantidades obtenidas son del mercado, lo que me permite obtener la curva de demanda del mercado, así rápidamente. ¿No? Rápidamente. Bien, jóvenes. Hola. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, jóvenes, ustedes terminan con esa información, reemplazando precios hipotéticos y obtienen la curva de demanda. Y en la siguiente clase, el estudiante que me explica gana sus puntos. Bien, jóvenes, aquí quedamos. Nos vemos, conversamos la próxima. ¿O alguna pregunta tiene? Hasta luego. Está bien, licenciado, hasta luego. No, licenciado, está bien. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego.